Juan 17 explica la oración que hizo Jesús por sus discípulos en ese momento y por los discípulos que habían de creer por la palabra de ellos. Y Juan 17:1 dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si usted sigue con atención los evangelios, se dará cuenta que normalmente Jesús, cuando tenía sus tiempos de oración, lo hacía solo y se apartaba. Pero en esta ocasión, en Juan 17, es tan importante el tema que está tratando Jesús, que es unidad entre sus discípulos y sus futuros discípulos. Insisto, ese tema es tan importante que Jesús no ora por ellos aparte, sino que estando ahí sus discípulos, ora con ellos y ora por ellos. Y arrancamos de lleno con el primer punto para la unidad. Mucha gente quiere unidad entre la familia, quiere unidad entre la iglesia, quiere unidad entre las denominaciones, quiere unidad entre pastores, entre todo el mundo anda buscando la unidad, pero pocos son los que quieren pagar el precio de esa unidad. Y este es el primer punto: no puede haber unidad si no hay oración juntos. Jesús por eso no se fue aparte a orar. Él dijo: no, yo quiero que los que quiero que estén en unidad estén aquí presentes para que les explique de qué se trata. Entonces los llama y ahí empieza a orar. Si no hay oración, mi estimado hermano, jamás. Podemos tener estrategias, podemos tener técnicas, podemos copiar lo que hicieron en Australia, en Afganistán, en Marte, si usted quiere, las estrategias más adecuadas para la unidad. Pero si no hay oración, va a ser imposible. Se lo pongo bien simple. No puede haber unidad en un matrimonio si ambos no oran. Ese es el primer punto. No puede haber unidad entre dos denominaciones si esas denominaciones no oran. No puede haber unidad entre pastores si esos pastores no oran. Y a lo mejor no necesariamente tenga que ser, ya hablando de denominaciones y de asambleas o de cosas externas, que tendría que ser juntos, pero sí con un propósito. Entonces, si usted quiere que haya unidad, si usted está buscando unidad donde sea, desde el ambiente familiar, desde el ambiente de iglesia, iglesias que no oran jamás van a estar unidas, jamás van a tener un solo propósito, jamás van a tener un solo objetivo. Tiene que ser primero eso, orar. Y Jesús dijo: esto es tan importante que tienen que venir mis discípulos, tienen que estar aquí. Voy a orar por la unidad de ustedes. Ahora, ¿quiénes son los que están en unidad? Los que están ahí en la oración. Porque luego a veces decimos: Señor, que tengamos unidad con el que está allá en su casa mientras yo estoy aquí orando, con el que está allá hablando de los matrimonios. La esposa está hincada pidiendo: Señor, por favor, que se una a mi matrimonio, y el otro allá viendo la tele. No se puede. Es decir, tienen que estar en oración juntos. Esto es lo que Jesús nos enseñó aquí. Vengan, vamos a orar. Y una vez que están ahí, y pidió unidad por los que estaban ahí, no por los que estaban en otro lado. Ya después dijo: por los que habrán de conocer en tu nombre. Entonces, esta parte es importante. ¿Quiere unidad, mi estimado hermano? Hay que estar en oración. ¿Con quién? Y van a estar unidos nada más aquellos que están orando juntos, que tienen el mismo propósito, que conviven en el mismo asunto. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Jesús, si usted me va siguiendo con atención, la obra que el Padre le encargó es una sola: la cruz del Calvario. Y todavía faltaban algunas horas para que Jesús padeciera en la cruz. Pero aquí en el versículo 4 Jesús dice: ya está terminada esta obra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Este es el segundo punto por el cual necesitamos entender que si no lo tenemos no va a haber unidad. ¿Cuál es este punto? A pesar de que faltaban algunos momentos para la cruz, algunas horas para la cruz, Jesús estaba comprometido y daba por concluida su misión. Él no dijo: bueno, pues a ver qué pasa al rato en el huerto, pues a ver si no me arrepiento a la mera hora. Él dijo: me mandaste algo y yo lo voy a cumplir. Ese es el problema que muchas veces tenemos con la gente, y por eso no se provoca unidad. Unos están comprometidos con el objetivo, ya sea en la familia. El esposo quiere salvar el matrimonio, pero el esposo no está comprometido. El esposo quiere salvar el matrimonio, pero la esposa ya no le interesa porque dice que ya no lo ama, que no sé. Es decir, si no hay compromiso de terminar la labor a la que han sido llamados, eso es imposible. A veces se quiere unidad entre iglesias, entre denominaciones, pero no están comprometidos con un objetivo. Pero a la mera hora, a veces las actividades en las que pensamos que debe provocar unidad terminan en pleitos entre iglesias, entre denominaciones. ¿Por qué? Porque no se está comprometido con esto. Jesús dijo: yo he terminado la obra a la que me mandaste. Faltaban algunos días, pero él estaba comprometido. ¿Necesita unidad? ¿Quiere unidad, mi estimado hermano? Tiene que haber, entre los que haya unidad, tiene que haber ese compromiso de hacer las cosas
correctamente, hasta el final, hasta que terminemos lo que Dios nos ha encomendado. La canción que han tomado como base, el pastor decía, la de Aquí estamos, y dice, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie. Eso es compromiso. Por eso se provoca la unidad entre unos y otros. ¿Cuándo? Cuando hay gente comprometida a terminar lo que Jesús le ha puesto a hacer. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No dice que los hombres que estaban ahí, le dice Jesús al Padre, no dice que esta gente eran perfectos. Simplemente dice, han guardado tu palabra. Que son, tampoco dice, los que están aquí son de la misma denominación. Simplemente dice, han guardado tu palabra. No dice que son, porque para lograr la unidad, mi estimado hermano, debemos tener este otro requisito. No podemos tener unidad con alguien que no guarda su palabra, con alguien que no va caminando junto con nosotros, alguien que no tiene el mismo objetivo, el mismo fondo. Hoy en día la iglesia corre peligro en ese llamado a la unidad, de que pues, todos somos hermanos, todos buscamos la paz. No, ese no es el objetivo. Es que todos buscamos que las manifestaciones, no. Guardar tu palabra. Y por eso hay gente que, insisto, en esta escalerita que voy llevando de la unidad, en un matrimonio, en una familia donde no guardan todos su palabra. Uno quiere seguir en pecado, seguir viviendo como se le pega la gana, y nada más uno de la familia quiere guardar su palabra. Jamás va a haber unidad. En las iglesias, cuando alguien empieza a meter cosas raras, a pensamientos que van en contra de la Biblia, aunque sean ideas muy buenas, de cambios muy, muy excelentes, pero si no están basados en la palabra, no va a haber unidad. Entre denominaciones se hace más evidente. Si no vamos conforme a la palabra, jamás podemos tener unidad. A pesar que digamos que todos somos hijos de Dios y que la gente dice que todos somos hijos de Dios, que todos... No. Si no guardan su palabra, no se puede. ¿Quiere seguir en unidad? Es importante guardar su palabra. Y cuando usted guarda su palabra, invariablemente alguien más lo hace. Esa unidad se produce en automático. Dios como que los junta, como que los va uniendo, y se hacen sólidas esas relaciones cuando uno o varios están guardando su palabra. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice que las palabras de Jesús, estos discípulos las recibieron. No dice que las entendieron, tampoco dice que le hicieron un análisis para ver si era cierto, tampoco dice que le metieron exégesis para ver si Jesús está en lo correcto. Simplemente las recibieron. ¿Qué provoca unidad? Cuando hay gente de ese tamaño, loca por Cristo, que simplemente reciben las cosas, reciben el llamado, reciben la visión y lo hacen. Eso provoca unidad. Porque a veces, mi estimado hermano, queremos unirnos con gente que no tiene la misma pasión que nosotros, que no tiene las mismas ganas de lo que sea, ganas de orar, ganas de escudriñar la palabra, ganas de visitar, ganas de predicar. Y eso provoca unidad. Cuando todos reciben el mensaje, hay gente que dice, es que Dios me está mandando a hacer esto, no sé ni cómo, pero yo voy a ir. Y hay otro loco que se pega con ellos, y de repente eso provoca unidad. Cuando una familia, alguien dice, yo quiero buscar a Dios, yo quiero estar ahí, y se le pega el esposo igual, y los hijos y demás, eso provoca unidad. Dentro de las iglesias, véanlo. Empieza la alabanza, empiezan las danzas y unos grupos en unidad, pero allá como que en el hielo no brincan, y otros, los locos acá con las banderas, demás. Eso provoca unidad, que hagamos y que tengamos esa pasión de lo que tenemos que realizar por Dios. Versículo 9. Yo ruego por ellos, dice Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es un momento muy especial esto de la oración de Jesús, específicamente porque Jesús se centra en ese momento. Como que se le olvida a la gente del resto del mundo y dice, Padre, yo te ruego por eso, por los que tengo aquí enfrente. Eso debería causar una impresión muy grande en nosotros, porque entonces va a haber un momento en el que Jesús deje a un lado todos los demás, a un lado los demás de la familia, a un lado los demás de la iglesia, y nos diga literalmente así, te estoy rogando por ellos que están provocando unidad. Quiera Dios, mi estimado hermano, que usted sea uno de ellos, que en este momento Jesús está orando porque te ve a ti, que estás provocando la unidad por estas cosas que acabo de decir. Y Dios dice, vamos a hacer un alto. Los demás no me interesan ellos que están hoy delante de mí. Verso 11.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Describe un ambiente hostil de los de afuera. ¿Quiere unidad? Hacia adentro va a estar bien, pero hacia afuera son los arrancones, son las críticas. Eso tiene que saberlo quienes provocan unidad. El grupo va a estar compenetrado, va a estar excelente, pero de afuera lo van a criticar como no tiene idea. ¿Está dispuesto a aguantar este asunto? Cuando te olvidas de la gente hostil, de los antipáticos, y te pegas con la gente que arde en la misma pasión por ti. Déjame terminar. Le voy a leer los últimos versículos de Juan en la PDT. Dice, en esta versión, dice así, Juan 17:20 en la PDT. Estoy orando por ellos, dice Jesús, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Ahí estamos usted y yo. Hemos creído por la enseñanza que ellos, los apóstoles, en ese momento dieron. Jesús en ese momento está orando específicamente por ellos, pero aquí nos incluye por los que crean. Verso 21. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. ¿Cómo? Acabo de explicarle cuáles los requisitos de la unidad. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Ponga atención en esto. Te pido que ellos sean uno en nosotros. No hay otra manera. No hay otra estrategia. Uno en nosotros, dijo Jesús. ¿Cómo podemos tener unidad? Solo en Jesús. Que Jesús sea el centro. Que la palabra sea el centro. Cuando en una vida no funciona así, no podemos tener unidad con nadie. Cuando en una iglesia Jesús no es el centro, no podemos tener unidad unos con otros. Cuando hay gente que tiene unidad y Jesús es el centro de su vida, provoca unidad. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí. No sé si me va siguiendo cómo se provoca la unidad. Yo estaré en ellos, dijo Jesús, y tú, Padre, estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. No hay otra fórmula. Usted y yo en Jesús, así como Jesús está en el Padre. Hay mucha gente que no sigue su palabra, lo acabo de explicar. Es imposible tener unidad. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. No sé, mi estimado hermano, si me has seguido con atención en esto, mi deseo es ese. Que haya unidad. Y la única forma de estar unidos unos con otros, lo acabo de explicar aquí Juan. Jesús lo explica en este capítulo 17 del libro de Juan. Pidamos unidad, pero provoquemos esa unidad. Tengamos esas características para que Jesús, literalmente versículo 23, yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Dios, en esta hora te doy gracias por tu misericordia, por aquellos hermanos que tienen dentro de sí ese ardiente deseo de tener unidad, ese ardiente deseo de vivir pegados a ti, que es lo que nos provoca unidad. Padre, yo te pido en esta hora que esto pueda ser replicado y cada día más gente pueda estar pegado a ti, como tú lo estás al Padre, podamos tener unidad. Estas características son importantes. Que no solamente oremos por unidad y pidamos unidad y fantasiemos con que algún día vamos a estar todos unidos. Si no tenemos estas características, no podremos tener unidad. Por aquellos que la están provocando, por aquellos que lo están cumpliendo, oro por ellos, Dios. Gracias, en Jesús tu Hijo. Amén.